9, precisamente el resumen que les daba Pastor Emanuel del versículo 1 al versículo 13, y ahí es donde nos detenemos. Esto me va a servir mucho para no tener que dar un resumen nuevamente, sino únicamente tocar algunos detalles. Amados, el Señor Jesucristo acaba de hacer, Señor, vamos haciendo algunas enramadas y quedémonos aquí. Vamos a quedarnos aquí, es algo glorioso y es una probadita, hermanos, de lo que los que seamos salvados solo por la sangre del Cordero podremos ver en la eternidad. Completa paz, sin deseos de nada más que estar en la presencia del Señor. Ya todo lo que nos llama aquí la atención es olvidado, hermanos, con la belleza del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo manifestado en gloria. Entonces, hermanos, vamos a tomar lectura a partir del versículo 14 al versículo 29. Quien no tiene Biblia, allá atrás hay 3 Biblias, pueden pedirlas a Tony o levantarse por una, para que todos podamos leer y que tú también compruebes si lo que estoy diciendo es verdad. Capítulo 9, versículo 14. Dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y él respondiendo él le dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño, y muchas veces le echa al fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. La versión de las Américas dice: ¿si puedo hacer algo? Como Jesús preguntando a este hombre. La Reina Valera que estamos leyendo, la mayoría dice: Jesús le dijo: si puedes creer al que cree, si puedes creer al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Amén y amén. Esta es la palabra de Dios, hermanos. Entonces, al descender Cristo del monte de la transfiguración, de pronto encuentra a sus discípulos en un apuro. Están discutiendo, imagina la escena. El pastor Sugel Michelén, en la exposición de estos textos, hace referencia a un cuadro de Rafael, un viejo artista. Él hace una pintura que se llama La Transfiguración y presenta a Jesucristo transfigurado con Elías y Moisés a sus lados, flotando en una escena gloriosa. Sus discípulos, los 3, Pedro, Jacobo, Santiago y Juan, tirados en el suelo. Y en la parte de abajo de la pintura se ven los discípulos entretenidos en otra cosa, discutiendo con los escribas. Y la pintura, si alguien la ha visto, se da cuenta que es un contraste como desesperante, porque de pronto podemos ver a Cristo en gloria como nadie lo ha visto jamás más que en esa ocasión, digo, hablando de en esta tierra, y los otros están entretenidos en lo suyo, luchando por sacar a un demonio. Entonces, cuando Cristo desciende del monte de la transfiguración, encuentra a sus discípulos en ese apuro. El estado glorioso que el Señor tenía
No le impide tampoco ocuparse de los apuros de los suyos. Es decir, él no les reclama, pues acaba de ser transfigurado, se manifiesta a sus discípulos y él va y sigue trabajando. Y eso me parece formidable también, hermanos. Podemos ver cómo es tan oportuno el Señor y llega en el momento justo para ayudar a los suyos. Les había sido presentado a estos discípulos un muchacho poseído por el demonio, y ellos no podían hacer nada con él. Y los escribas aparte se sumaban a atacarlos a ellos. La discusión la desconocemos como tal, pero lo más probable que los escribas estaban burlándose sarcásticamente de ellos. Te recuerdo que los escribas son aquellos que estudiaban e interpretaban la ley. Y ellos estaban encima de los discípulos diciendo: de aquí somos hasta que los hemos atrapado. No pudieron hacer lo que ellos creían que podrían. Entonces el Señor Jesucristo llega en medio de esta disputa. Ahí es de bendición para el buen Pedro, hermanos, recordando cómo ha estado constantemente metiendo el pie Pedro y equivocándose en sus declaraciones y siendo imprudente. Pero de pronto Pedro ahora llega en una actitud distinta. Ve a los discípulos en su misión fallida, y Pedro, yo creo que los ve y dice: ay, muchachos. Pedro ahora le toca estar del otro lado, del lado en donde no es expuesto y no es avergonzado como lo estuvimos viendo, ¿recuerdan? Ahí estos discípulos, hermanos, reciben con alegría al Señor Jesucristo porque precisamente se sienten incapaces de poder actuar en medio de esa situación. Ahora, es importante, hermanos, poder apreciar a detalle en qué situación se encuentran los discípulos. ¿Alguien aquí ha visto alguna persona endemoniada, retorciéndose, quemada? Dice la Escritura que se estaba secando. Es algo impresionante, es algo que nos confronta, y los discípulos obviamente ya están curtidos en el tema, hermanos. Vienen de trabajar una larga jornada sacando demonios y haciendo milagros, pero en este caso la situación es diferente. Los escribas están sobre ellos, hay testigos ahí, hay una petición de un padre desesperado, pero es algo tremendo. Los discípulos son confrontados ahí. Es algo que tenemos que pensar. No es por qué los discípulos están discutiendo con ellos, sino qué es lo que están discutiendo, qué es lo que se está viendo ahí. Lo más seguro que la escena es una escena de suspenso, algo de horror. A nosotros alguna vez nos tocó ver algo así, una persona completamente cambiada en su ser, su mirada, su boca. Daniel y Yesenia no me pueden dejar mentir. ¿Se acuerdan de Marta? Ella echaba gritos desesperados, sus ojos estaban completamente cambiados, y ella atacaba como si fuera un animal. Hay muchos hermanos que piensan que los demonios hoy en día no están vigentes y que no hay gente endemoniada, pero la Escritura dice que sí, hermanos. Aún en Hechos estamos escuchando de personas endemoniadas. Y la realidad que los demonios tienen hoy en día aún poder en el mundo. Y hacen de las suyas. Y hay muchos que van a poder manifestarse, como algunos de nosotros lo hemos visto. Por otro lado, otros también exageran y pues todo el tiempo están hablando de eso, de los demonios, y reprendiéndolos y atándolos y sacándolo por su falta de conocimiento bíblico. Y este es un texto hermoso para poder ver cómo es que esto se manifiesta y cómo es que esto puede ser reprendido, si fuese el caso. Pero los demonios existen, hermanos. Platicábamos la vez pasada, o antepasada me parece, acerca de cómo la fe del creyente está mermada. Está oscurecida. En cuanto a las cosas de Dios, nos cuesta trabajo creer, pero en cuanto a las cosas del mundo, no. Pastor Sugel hace una mención de esto y dice: toda la gente cree en los fantasmas, toda la gente cree en las historias de ultratumba que pasan en los canales y el poder de los monstruos, pero cuando la Biblia dice acerca de demonios, como que la gente no cree. Esto tiene que ver con el pecado, hermanos, la incredulidad. La incredulidad hace que nosotros no podamos apreciar y abrazar y temer las verdades de la Biblia. Esto pasaba a los discípulos. ¿Recuerdan cuando Jesús camina sobre las aguas? En lugar de darle el mérito al Todopoderoso que podía caminar sobre las aguas y controlar el mar, ellos ¿qué dicen? ¿Es un qué?
es un fantasma. Es más fácil para ellos creer en un fantasma que creer que Jesús camina en el agua. Y eso no sucede a nosotros, hermanos. Y el tema de hoy que vamos a ver tiene mucho que ver con el contexto general de este estudio y de tu vida y de la mía. Y este título se llama Creo, ayúdame en mi incredulidad. Amén. Algunos me preguntaban, pero ¿cómo? Entonces no cree. Es un texto bíblico. Creo, ayúdame en mi incredulidad. Y es algo que vamos a poder comprender, hermanos, conforme vayamos avanzando. El versículo 15, hermanos, dice: tan pronto como toda la multitud le vio, quedaron llenos de sorpresa y corrían a saludarle. Esto tiene un porqué, hermanos. Muchos estudiosos de la Escritura hacen referencia a que ellos se asombraron, que es una palabra que aparece 3 veces más en el Nuevo Testamento dentro de este contexto. Es sorpresa o asombro, que esta palabra no es únicamente emoción o gozo, sino tiene algo de suspenso o de susto, por así decirlo. Y esta palabra asombro es porque Jesús viene aún un tanto brillante por la transfiguración. Digo, yo lo puedo llamar brillante para poder comprenderlo, porque desconozco cómo fue que se manifestó en gloria. Pero muchos estudiosos creen que aún está manifestando algo de su gloria. Que está manifestando algo de su gloria. Y es lo que creen algunos estudiosos. Eso pasó, ¿recuerdan? A Moisés cuando le son entregadas las tablas de los mandamientos. Él baja y aún está brillando su rostro de haber estado frente a la gloria de Dios. Y obviamente de Jesús no podemos dudarlo. Pero ellos quedan asombrados ante eso y corren hacia Él. Probablemente, hermanos, la mayoría corrieron a Él porque sabían que Jesús era el popular ya en ese entonces. Es decir, sabían que ya había sanado a muchas personas, sabían que era un hombre que predicaba la Biblia como con autoridad, y obviamente vieron la oportunidad de continuar con la alegata, pero ahora con Jesús ahí. Es como si de pronto llegamos a alguna reunión en donde hay algún problema, están los primarios del problema y la gente secundaria, que son los que hacen más ruido, y de pronto llega alguien, la policía llega y todos quieren participar. Todos llegan: él tuvo la culpa, no, él tuvo la culpa, mira que él hizo esto, él hizo el otro. Supongo que esa fue la ocasión de la gente. Era una multitud que se acercan a ver qué, como gente que está en el chisme, hermanos, nada más asomándose a ver qué es lo que va a acontecer. Por eso dice: tan pronto como la multitud lo vio, quedaron llenos de sorpresa y corrieron a saludarlo. Yo imagino como cuando los artistas llegan. ¿Han visto en esas tiendas de discos cuando va a llegar algún artista que hay una cola de gente ahí esperando a que lleguen? Y cuando ellos llegan únicamente se escuchan gritos. No los tocan ni nada, pero es una locura. ¿Alguien le ha tocado ver eso? O peor, ¿alguien ha estado ahí? Pero así sucede, hermanos. Así sucede, y así sucedió en este caso. Entonces, el Señor Jesucristo escucha acerca de la pregunta que les hace a los escribas y a los discípulos. ¿Qué están discutiendo? Algunos dicen que la pregunta es a los escribas: ¿qué están discutiendo con mis discípulos? Y algunos otros dicen que le pregunta a los discípulos: ¿qué están discutiendo con los escribas? La realidad es que no sabemos muy bien, pero la pregunta va para alguno de los dos grupos o para ambos. De pronto ninguno de ellos contesta, pero contesta el padre desesperado y dice: Señor, traje a ti a mi hijo. Supongo que este hombre pensaba que el Señor estaba ahí, a donde fue. Y no, el Señor aparentemente llevaba algún tiempo lejos de ellos. Traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echen fuera y no pudieron. Y respondiendo él dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráiganmelo. Se lo trajeron, hermanos, y el espíritu vio a Jesús y sacudió con violencia al muchacho. Este pasaje, hermanos, marca un contraste muy fuerte
Pues los discípulos se dan cuenta de inmediato que al bajar del monte las cosas cambian. De estar todo, hermanos, en una visión de gloria, en donde en el monte están con gozo y no quieren moverse, de pronto bajan y se encuentran con este acontecimiento de un hombre endemoniado, un joven endemoniado, físicamente muy deteriorado. Sus marcas en el cuerpo, hermanos, escuchamos que lo tiraba al fuego, entonces supongo estaba quemado, estaba delgado, estaba con espuma en la boca, es algo horrible. De pronto ellos, de bajar, de ver a Moisés y a Elías, de pronto están en medio de los escribas y de los incrédulos. Del esplendor de la belleza del Señor Jesucristo, de la transfiguración, de pronto ellos vuelven a la escena de dolor, agonía, debilidad, tristeza, desesperanza. Del gozo de estar en la sensación de triunfo de Pedro ahí queriendo hacer algunos lugares para que se quedaran y ahí vivieran, otra vez sienten la lucha, la batalla, la guerra. Se encuentran con los otros 9 discípulos. Esto nos habla mucho, hermanos, cuando tenemos tiempos de bonanza en Cristo, que estamos muy bien en el Señor, que tenemos reuniones muy saludables, vamos y servimos de una manera hermosa, podemos recibir del Señor todo en bonanza y de pronto llegan tiempos malos. Llegan tiempos malos, nos desesperamos. Algunos preguntan, ¿por qué? ¿Qué estaremos haciendo mal? ¿En qué nos hemos equivocado si estábamos tan bien? Es que el Señor Jesucristo prometió algo, que precisamente estas cosas pasarían, que no siempre sería bonanza, que no siempre todo sería miel sobre hojuelas, hermanos, sino por el contrario, habría tiempos buenos y habría tiempos malos. Pero el Señor nos enseña que en tiempos buenos y tiempos malos debemos cantarle alabanzas y darle la gloria y la honra. Los discípulos, hermanos, sienten este contraste. Pedro, Juan y Santiago querían quedarse en el monte de la transfiguración. Porque cuando ellos bajan y ven la realidad, cómo el diablo obra en el mundo, ellos querían regresarse. Querían regresarse. El descenso del Señor Jesucristo había sido algo que no debieron haber hecho según los discípulos. ¿Por qué tuvimos que venir? Pero precisamente lo que el Señor estaba manifestando es lo que ya había manifestado antes, cuando Él deja su trono, el trono de Dios en el cielo, para venir a este mundo por causa del pecado. El Señor Jesucristo estaba lleno de gloria, pero abandona su gloria, como leíamos en Juan capítulo 13, acerca de que la gloria que algún día tuve, se despoja nuevamente y se pone a trabajar, a tomar la forma, hermanos, que le correspondía como hombre. Y quisiera recordarte cuál era la forma que el Señor Jesús había adquirido. Y vayan a Filipenses capítulo 2. Dice versículo 6 y versículo 7. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que hizo, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Si seguimos, hermanos, al versículo 8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Yo ruego nuevamente al Señor que podamos apreciar, hermanos, que hoy en el pecado que sobreabunde en nosotros, ojos, oídos, mente, pueda ser quitado, hermanos, que seamos lavados por la palabra y que podamos contemplar qué es esto. Esto tiene que ver mucho con la Navidad. Y sobre todo con el propósito de Marcos de manifestar al Hijo de Dios, al soberano, al lleno de gloria en un servidor. Por supuesto, hermanos, sabemos que el propósito del Señor Jesús en venir es mostrar la gloria del Padre. Ese es el propósito por el cual el Señor vino. Podría resumirse, ese es el principal propósito, antes de amor por nosotros. El principal propósito. Mira, para que tengas algunas armas en cuanto a la defensa de tu fe, ve al Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 18. Dice Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Mira Juan capítulo 14, versículo 9.
Dice, Jesús le dijo, tanto hace tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, muéstranos al Padre? Y de la misma manera, hermanos, lo hizo en el monte de la transfiguración. Se manifestó en gloria, sus discípulos le vieron, fortalece la fe de ellos y fortalece la fe nuestra de saber que no seguimos a un hombre, no seguimos más a un hijo del carpintero, a un hombre que no pudiéramos reconocer si vamos al pasado y nos encontramos con una multitud de judíos, no sabríamos quién es Jesús, probablemente quien menos nos imagináramos. Pero aún todo esto, hermanos, que el Señor vino, aunque es transfigurado, desgraciadamente esto no cambia la situación. La situación en los hombres y en las mujeres que en este mundo están agonizando a causa del pecado. Por eso es precisamente que el Hijo tiene que venir. El Hijo tiene que venir. ¿El Hijo cómo? Le dijo Dios. El Hijo amado. El Hijo amado, lo más amado. Dios mismo se despoja de su Hijo y lo envía, hermanos, al mundo precisamente para socorrer a la descendencia de Adán. Y la descendencia de Adán se caracteriza por ser rebelde y traicionera. Y aún, hermanos, en ocasiones nosotros parecemos de la descendencia de Adán. Andamos en la vida diciendo o haciendo lo que nosotros creemos que es lo propio y desechamos el consejo de Dios. Y esto es precisamente lo que el Señor Jesucristo vino a hacer, destruir el pecado. Y me llena de gozo el saber, hermanos, que en realidad Él ya destruyó al pecado, que Él ya abolió a la muerte y que aún tú y aún yo, el Señor hará la obra en nosotros. Eso es fabuloso, hermanos. Aunque nosotros queremos colaborar y aunque nosotros enseñamos en ocasiones que tenemos que perseguir la santidad y aborrecer el pecado, quien hace la obra es el Señor Jesucristo. Es una firma con sangre de compra de todas las almas que son suyas. Por eso fue mandado el Señor Jesucristo, hermanos. El monte de la transfiguración es un recuerdo también de cuando el Señor estaba en gloria y vino a un mundo caído, muy caído, demasiado caído, como hemos dicho en estos 2 domingos, tan caído que todos los que habitan en él necesitan bañarse y limpiarse, porque si no hieden. Podrido. Todo lo que vive muere, hermanos. A ese mundo vino el Señor Jesucristo. No es cualquier cosa, es el Rey de Reyes, el Creador. Y aunque nuestra mente está limitada y no le da la gloria todos los días, el Señor no cambió su propósito. Vino a rescatarnos, hermanos, de ese peso tan pesado, del pecado. Y así podemos ver ilustrado en este pasaje, cuando Cristo liberta a este endemoniado, este joven poseído por Satanás desde pequeño. Y esto nos dice algo, hermanos. Solo de esta forma, es decir, solo por la obra de Cristo, nosotros podremos ser libertados y llegar al reino de los cielos. Ninguno absolutamente va a colaborar, ninguno va a poder decir yo te ayudé, ninguno va a poder llegar al cielo y decir Señor, lo hice bien, ¿verdad? Todo será para gloria y por el Señor, para gloria de Dios y por Él, hermanos. El versículo que sigue dice, toda la gente viéndole se asombra y corriendo a él le saludaron. Este asombro, hermanos, como decíamos, no era porque había llegado el Salvador. Este asombro no era porque Jesús era muy amado, sino este asombro, hermanos, era porque estaban regalando las entradas a algún acontecimiento de interés del mundo. No era por un atributo de Dios en Cristo Jesús, sino era porque era el milagroso, era el popular, y porque ellos esperaban recibir lo que ellos necesitaban, simplemente por hacer bulla y chisme. Ante la pregunta del Señor Jesucristo, ¿qué están haciendo con esta alegata? Como te decía antes, el hombre desesperado les dije que sacaran a ese demonio de mi hijo y no pudieron. Yo imagino al padre muy desesperado. Yo pienso que en ocasiones, hermanos, necesitamos este tipo de cosas para poder apreciar y rogar a Dios.
Sería fabuloso, hermanos, ver la condición de nuestros hijos o de nuestros hermanos que continúan en el pecado, que no han creído en Jesús, que siguen viviendo una vida secular, aún conociendo el nombre de Jesús, que siguen inundados en pasiones, en delitos y pecados, y nosotros no reprendemos por temor a que se enemisten con nosotros, o se pongan tristes, o se alejen de mí. Eso es triste. Si pudiéramos ver que fuera manifiesta el pecado y la suciedad, al grado de que su pecado se reflejara físicamente como de este hombre, de seguro correríamos al Señor y le pediríamos ayuda como Él. Es decir, hermanos, hablo de esos pecados que el cristiano o los que ya conocen del Señor continúan practicando: fornicación, adulterio, celos, ira, contienda. Físicamente no siempre se ve, pero si nosotros pudiéramos ver y comprendiéramos lo que significa continuar en el pecado, en la práctica, nosotros iríamos, hermanos, desesperados al Señor Jesús. Jesús, ayúdale, he hecho de todas, los he llevado a la iglesia, les leo la Biblia, Señor, y no cambian, siguen estando igual. Este padre podía ver físicamente las marcas en su hijo. Desgraciadamente nosotros no, hermanos. En ocasiones toleramos pecados como fornicación en nuestra familia, en nuestra iglesia, hermanos, malamente, nuestros hijos, ver cosas que no son de provecho, hablar cosas que no deben de hablar, actuar de una manera mundana, hermanos, y lo vemos como algo normal, o caemos al error de decir, no pasa nada, ya Dios hará la obra, no hay problema, nadie es perfecto. Todos pecamos, hermanos. Si pudiéramos ver físicamente las marcas del pecado, de cómo el diablo toma posesión de esta persona, cómo el diablo tiene que ver mucho con el pecado practicado en el hombre y en la mujer, nosotros correríamos al Señor y le diríamos, no hemos podido hacer nada, Señor, sálvalo antes de que este espíritu inmundo lo aniquile y vaya al infierno. Los discípulos no habían podido echar a este demonio fuera. Este demonio atormentaba al pobre muchacho de una manera horrible. De una manera horrible. Y obviamente ahí estaban los escribas. Y ahí estaban buscando a ver qué iban a hacer en contra de Jesús. Los escribas en ese momento ya querían ridiculizar a los discípulos. Querían desacreditarlos. Y parece que al fin, hermanos, lo habían logrado. De la misma manera sucede con nosotros. El mundo, hermanos, siempre está buscando tus errores y los míos para echarnos en cara o demeritar el nombre del cristianismo. Mira, y son cristianos. Mira cómo hablan, son cristianos. Mira cómo andan, mira lo que hacen, mira, se emborrachan y son cristianos. Todo el tiempo, o si estamos en pobreza, gente que llega y nos dice, ¿y dónde está tu Dios, pues? ¿No que tu Dios te ayuda? Pues yo no veo que te ayude mucho. El mundo, susurrado por Satanás mismo, está viendo tus frutos. ¿O está viendo nada en ti? Y está atacando tu mal testimonio, no por ti, sino por atacar a nuestro Señor. Al no ver cambio en nosotros como cristianos o no ver santidad, el diablo se goza en atacarnos, hermanos. Se goza. De la misma manera los escribas incrédulos ahí estaban atacando. El mundo siempre nos observa y tienes que recordar. Y obviamente ninguno de nosotros podríamos decir, bueno, déjalos que piensen lo que sea. El problema no es que piensen mal de ti, el problema es que están pensando acerca de Cristo. Porque es muy fácil lavarnos las manos, ¿no? No ir al culto, por ejemplo, y decir, ay, a mí que los pastores ni me digan nada. Es muy fácil.
abrazar el orgullo y lavarte las manos e irte. El problema es con el Señor, no con nosotros. A nosotros nos podrán decir como sea, hermanos. Te había comentado que en Afganistán a los cristianos les dicen perros. ¿Qué importa? Ante los ojos del Señor su pueblo es hermoso. Y es triste, hermanos, admitir, y me gustaría que fueras contagiado como yo. Es triste admitir que no siempre alcanzamos lo que el Señor espera de nosotros, aunque podemos hacerlo. Que como los discípulos nosotros también, día con día, tenemos que seguir aprendiendo del Señor y consagrarnos a Él. Lo tenemos que hacer para gloria de su nombre, hermanos, no por ningún beneficio nuestro. Como vamos a ver más adelante acerca de la fe que hemos estado viendo en estos pasajes. Entonces, cuando Jesús les pregunta, hermanos, ¿qué es lo que discuten? Obviamente los discípulos están avergonzados y los escribas están confrontados, y lo que para los discípulos es una bendición, para los escribas es una maldición recibir a Jesús. No contesta nada. Por eso sale el hombre corriendo. A él no le importa lo que los discípulos piensan, lo que los escribas piensan, sino su necesidad. Sale de entre la multitud y le explica al Señor cómo y por qué lo había venido a buscar. Pero no lo encuentra y desesperadamente va y lleva a su hijo a los discípulos, endemoniado, gritando, revolcándose, para que lo sanaran. Hermanos, somos capaces de hacer cualquier cosa por nuestros hijos. Y deberíamos de ser capaces de hacer cualquier cosa cuando se trata de eternidad. Si así corremos en la enfermedad para llevarlos al médico, hermano, yo te lo digo en amor, deberías de correr con más agilidad y desesperanza tratándose de la eternidad. A veces te preocupa más una fiebre que su pecado. Ahí sí no podemos fallar, llevarlos al médico. Ahí sí no podemos dejar de proveerles medicina, de velar por ellos en el hospital o en la casa, pero en ocasiones olvidamos proveerles la palabra, proveer oración y velar por su salvación. No sé si sea por la falta de fe o por el exceso de una fe falsa. Es decir, ya Dios hará todo en su gracia. Si tú estás viendo pecado, hermano, hermana, papá, mamá, tienes que armarte con toda la armadura de Dios y pelear por las almas de tus hijos. Porque es tu responsabilidad. Hasta que los tengas enfrente, hasta que escuchen tu voz, es nuestra responsabilidad guiarlos al Señor Jesucristo. Solo los llevamos a Él, el Señor hace el resto. Solo guiamos a los ciegos al Señor Jesús, el Señor les da la vista. Pero tenemos que hacerlo. Y sería un buen día para decir, en verdad, ¿qué me preocupa más? ¿La salvación de mis hijos o una enfermedad? Hemos orado, hermanos, muchas veces por enfermedades de la iglesia. Pero no tantas veces hemos orado por la salvación de la iglesia, hermanos. Si hay un pecado practicado en nosotros, ten por seguro que lo que menos hay es gracia del Señor. Ahí no hay fe verdadera. Si hay una práctica de un pecado, hermanos, falta Cristo. Tenemos que llevarlos a Cristo desesperadamente, como este hombre. Señor, yo no sé qué alegata traen, yo no sé qué problema tienen, pero aquí traigo a mi hijo, Señor, que está muy mal, está endemoniado, no sé qué más hacer. Desesperante, hermanos, porque él visiblemente veía la condición de su hijo. Sabía que en cualquier momento podía morir. Ruego al Señor que tú y yo podamos